Bien, entonces comencemos o continuemos con el análisis de coeficientes indeterminados, pero ya con el apoyo de esa tabla que nos proporciona una diversidad de opciones. En este caso, como hemos dicho en los ejercicios anteriores, vamos a plantear la solución complementaria de una vez, porque ustedes lo pueden hacer previamente con calma. Y observemos si seleccionamos la función g de x, fíjate que g de x, al ser la misma exponencial con el mismo argumento, la extraigo factor común y en virtud de la tabla anterior, el inciso 9, vamos a ver aquí con calma. Ajá. Fíjate que en el 9 me dice que cuando yo tenga una cuadrática por la exponencial, entonces será suponer el polinomio cuadrático con a, b y c y la exponencial. En el caso que nos atañe, aquí tenemos una cúbica. Entonces quiere decir que aquí plantearíamos una cúbica. Y tengamos cuidado en lo siguiente. Fíjate que como estamos teniendo aquí una función polinomio cúbico, de manera general planteamos el cúbico por la exponencial. Esto lo hacemos gracias a que esta exponencial, que es la función, digamos, la que genera la expresión, no aparece, o sea, exponencial de menos x, no aparece dentro de las soluciones del complementario. Por eso lo podemos hacer. Entonces, en este sentido, estamos en el caso 1 y yp es válido de esta forma. Comenzamos a hacer sus derivadas, hago yp', yp2' y yp está supuesta como solución particular de la ecuación, es decir, que la debe satisfacer. Por eso coloco la ecuación en términos de y sub p igualada a la función g. Entonces, tanto yp como yp' y yp2' la voy a sustituir acá en el miembro izquierdo. Saco las cuentas, ahí está sustituida, pero fíjate que ya también está agrupada en cada uno de los términos respectivos. Y del otro lado, como yo estoy teniendo esta expresión, completo los términos que no están. Aquí no está el x cuadrado, entonces pongo 0x cuadrado. Aquí no está el lineal, el de x, entonces pongo 0x. Y voy a ir igualando elemento a elemento, es decir, el coeficiente que acompaña el x a la 3 con el coeficiente que acompaña x a la 3. El de x a la 2 que es 0 con esta expresión y así sucesivamente. Lo que va a dar lugar a este sistema de 4 ecuaciones. Los números no van a ser muy agradables, pero son números en sí, o sea, no son números exactos, pero la solución es válida. Quiere decir que si lo sustituyo en yp, la solución particular viene dada por esto y la solución general sería la complementaria más esta particular. ¿Ok? En ese sentido, fíjense que ya podemos conseguir con certeza la solución general de la ecuación diferencial. Vamos ahora a este ejemplo 6. Fíjate que en este ejemplo 6, la función x coseno de x es similar al elemento 11 de la tabla. Vamos a visualizar el elemento 11 de la tabla. A ver, el 11 de la tabla dice que cuando yo tenga un polinomio por seno, es la combinación de cosenos y senos. ¿Ok? En este caso es cuadrático, pero si aquí fuese lineal, entonces aquí sería lineal por coseno, lineal por seno. Teniendo esto claro, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ahora, fíjate que antes de plantear esto, deberíamos revisar la solución complementaria. La solución complementaria casualmente es C1 coseno de 2x más C2 coseno de 2x. Pero fíjate que aquí estamos teniendo argumento 2x y aquí argumento. En este sentido, la solución particular debe ser de la forma yp a x más b coseno más cd más d seno de x. Y fíjense que perfectamente con esta suposición vamos a poder llegar a la solución. Aclaro que la consigna del ejercicio no era resolver la ecuación diferencial, sino determina la forma de la solución particular. Ok, entonces esta sería la forma de la solución particular. Obviamente, para efecto de los ejercicios propuestos, tanto en un trabajo práctico o en un parcial, la idea va a ser hallar la solución general. Pero la clase de hoy fundamentalmente tiene como objetivo que ustedes sepan escoger la solución particular, ¿ok? Y el método te va a permitir buscar los parámetros adecuados para esa solución particular. Ahora,
Como observación, si g de x consiste en una suma de, digamos, m términos de la clase listada en la tabla anterior, entonces la disposición de una solución particular yp consiste en la suma de las formas yp1, yp2 hasta ypm correspondiente a esos términos. Así, yp sería yp1 más yp2 más ypm. ¿Qué significa esta observación? Que así como vimos nosotros el de superposición en los ejemplos anteriores, se pueden plantear diferentes términos en la función g de x, que cada uno de ellos corresponda a elementos diferentes de la tabla. Entonces, para cada uno de los términos tenemos que plantear una solución particular. Y la solución particular en general de la ecuación diferencial será la suma de todas esas ecuaciones particulares. ¿Cuál sería en sí entonces la sentencia, lo que caracteriza este comentario? Que la forma y sub p es una combinación lineal de las funciones linealmente independientes que se generan mediante derivadas sucesivas de g de x. ¿Cómo se maneja esto? Fíjense que en este caso estamos teniendo una ecuación diferencial y la consigna es determine la forma de la solución particular. Estamos teniendo una ecuación diferencial de segundo orden, pero aquí estoy teniendo como función g de x tres funciones que la componen. Fíjate que la primera es una polinómica, otra es una trigonométrica y otra es un producto de lineal con exponencial. Entonces, esta es una g1, una g2 y una g3, ¿verdad? Para la g de x planteada de esta forma le corresponde una solución particular a x cuadrado más bx más c. Para la menos 5 seno de 2x le corresponde una yp2 que sea d coseno de 2x más e seno de 2x, o sea, una combinación de seno y coseno. Y para la tercera, fíjate que va a ser una combinación de esta misma representación más una que no tenga la x y que tenga el exponencial de 6x. Es decir, para la 7x exponencial de 6x le corresponde una fx más g por exponencial de 6x. Fíjate que esto tú lo puedes plantear separado o en simultáneo. Esta sería muy compacta, muy provechosa, porque sería interpretar, estoy teniendo acá una función lineal, que sería la función lineal fx más g por la exponencial de 6x. Entonces, ¿quién sería la suposición para la solución particular? La suma de estas tres particulares. ¿Ok? Sería y de p1 más y de p2 más y de p3 igual a esto. Ahora, si ustedes van a resolver la ecuación diferencial, ¿verdad? Tendrían que empezar a hacer la primera, la segunda derivada. También hay que tener mucho cuidado con la ecuación con la solución homogénea, ¿ok? Con la función complementaria. Porque si alguna de las funciones aparece dentro de las funciones que componen la función complementaria coincidentes con esta, ya no estaríamos en el caso 1, sino en el caso 2 que vamos a ver a continuación. Fíjate, en esta suposición ningún término coincide con las soluciones que componen la complementaria, que es lo que yo acabo de decir. Fíjate que la complementaria sería exponencial de 2x, exponencial de 7x. A pesar de que nosotros tenemos dentro de las funciones componentes un exponencial, fíjate que el argumento es diferente. Ahora, como surge esta inquietud, entonces vamos al caso 2. En el caso 2, lo caracteriza una función en la solución particular supuesta, también es una solución de la ecuación diferencial homogénea. Es decir, ¿qué hubiese pasado si en la complementaria aquí hubiese aparecido, por ejemplo, 6x? O aquí hubiese aparecido x exponencial de 6x. Entonces, eso lo vamos a ver en el caso 2. Fíjate qué pasa con esta. En esta, la función complementaria es exponencial C1 por exponencial de x más C2 x exponencial de x. Y fíjate que ya en primeras de cambio observo que coincide con la g de x. Quiere decir que la YP no puede involucrar ni a exponencial de x ni a x exponencial de x. Entonces, la YP tiene que ser ax cuadrado exponencial de x. O sea, es como en el caso de multiplicidad. Como si aparece esta coincidiendo nada más, pero suponte que aquí apareciese no la x, sino exponencial de 2x.
¿verdad? Entonces tú harías el planteo a x exponencial de x. Pero como aquí está apareciendo con multiplicidad, la primera exponencial de x y la segunda x exponencial de x, suponte que aquí tuviese x exponencial de x, entonces va a la que supera estas dos, ¿ok? Que sería ax cuadrado exponencial de x. ¿Lo ven? Entonces, en este caso ya tenemos cubierta la suposición, es decir, busco la primera derivada, la segunda derivada, ella debe satisfacer la ecuación diferencial. En la consigna de este ejercicio sí me dice resolver, entonces tengo que llegar hasta el final. Entonces, ¿qué significa esto? Sustituyo yp2', menos 2yp', menos yp, saco la cuenta, fíjate que en este caso no pierdo de vista el miembro derecho, ¿ok? Y se agrupan todas ellas hasta que llego a 2a exponencial de x igual a exponencial de x. Quiere decir que 2a es igual a 1, por lo tanto a es igual a 1 medio. O sea, que yp sería 1 medio x cuadrado exponencial de x y por lo tanto la solución general sería la complementaria más la particular. Bien, vamos a tratar de generalizar esta idea. Así como hicimos la observación en el caso 1, ahora vamos a la equivalente al caso 2. En este caso también supongamos que g de x consiste en una suma de m términos de la clase listada en la tabla anterior. Entonces la disposición de una solución particular yp consiste en la suma de las formas yp1, yp2 hasta ypm correspondiente a estos términos. Así, yp sería la solución de cada suposición. ¿Qué me diría esto? Si alguna yp sub i contiene términos que duplican los términos de yc, cuando digo que duplican es que coinciden con las soluciones linealmente independientes, con alguna de las soluciones linealmente independientes de yc. Entonces esa y de p sub i se debe multiplicar por x a la n, donde n es el entero positivo más pequeño que elimina esa duplicación. Es decir, si por ejemplo yc tiene exponencial y x exponencial, ¿verdad? ¿Quién es el entero que los duplica? Que los elimina sería x cuadrado. ¿Lo ven? O sea, sería el que continúa. Y así sucesivamente. Si yo tuviese como solución complementaria x cuadrado exponencial de x, x a la 3 exponencial de x, ¿quién sería el entero? 4. Entonces yo tengo que multiplicar por x a la 4. Y así sucesivamente. Ya lo vamos a ver en algunos ejemplos. Fíjate, resolver la siguiente ecuación diferencial. Pero fíjate que es un problema de valor inicial. Además de la ecuación diferencial me están dando condiciones iniciales. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, la solución homogénea es compleja, pero fíjense que está apareciendo seno de x coincidente, es decir, que se duplica esta segunda componente con esta de acá. ¿Okay? Hay coincidencia entre g de x con esta. Entonces, g de x es 4x 10 seno de x. Por lo tanto, la yp1, esta va a ser una función lineal, por eso es la forma ax más b, y la yp2 va a ser combinaciones de seno y coseno, pero como esta expresión de acá se duplica con esta, no voy a colocar solamente seno y coseno, sino que le voy a agregar una x a cada uno de ellos. Entonces lo multiplico por x a la 1. ¿Lo ven? La solución complementaria, la solución particular, perdón. El planteo de la particular. En este caso, entonces, yp sería la suma de estas, hago las derivadas necesarias, las sustituyo, ¿ok? Y voy a llegar a que a es igual a 4, b igual a 0, c igual a menos 5 y d es igual a 0. Por lo tanto, la solución general va a ser la combinación de la complementaria con la particular. Y ahí llegaría al resultado. Ahora, como me dan condiciones iniciales, vamos a ver qué significa que i de pi es igual a 0. Sustituyo en la ecuación y llego a que C1 es 9pi. Ahora derivo la solución para poder utilizar la otra condición inicial y la otra condición inicial me permite conseguir C2 igual a 7. Por lo tanto, la solución del problema de valor inicial sería y de x igual a esta expresión. Fíjate que en este caso no solamente estoy teniendo una solución particular, sino que estoy planteando la solución en términos no de C1 y C2, sino de valores específicos.